Hola a todos, bienvenidos a este video. En este video vamos a hablar sobre los estilos de voz y en particular vamos a aprender qué es la voz pasiva y cómo y cuándo se aplica. Entonces, primero que nada les quiero decir que en español, tanto como en inglés y en otros idiomas, usamos la voz pasiva y la voz activa. Y estos dos estilos determinan cómo hablamos y cómo nos expresamos. Entonces, si aprendemos bien cómo usar la voz pasiva y cómo usar la voz activa, vamos a oírnos como nativos y vamos a hablar con más fluidez. Entonces, eso es lo que vamos a aprender en este video. Y primero les voy a dar varios ejemplos de la voz pasiva. Entonces, ejemplo número 1. Daisy fue castigada por su dueña porque se subió al sillón. Daisy fue castigada por su dueña porque se subió al sillón. Ejemplo número 2. Los juegos van a ser jugados por los amigos. Los juegos van a ser jugados por los amigos. Ejemplo número 3. La serie de Netflix, La Casa de las Flores, ha sido nominada como mejor serie en México. La serie de Netflix, La Casa de las Flores, ha sido nominada como mejor serie en México. Y estos son nuestros 3 ejemplos de la voz pasiva. Como pueden ver, tiene 1, 2, 3, 4 partes, ¿verdad? Tiene 4 partes. Y a cambio, nuestra voz activa tiene 3. Entonces, aquí vamos a ver la voz activa, que es el niño canta la canción. Y, como les dije, tiene 3 partes. La primera parte siendo el sujeto. El sujeto es la persona o la cosa que está haciendo nuestra acción, ¿verdad? Entonces, primer parte de la voz activa, sujeto. Segunda parte, la acción o el verbo. Súper simple. Aquí el verbo es cantar. Sujeto más acción más objeto directo. Y el objeto directo es lo que recibe la acción. Entonces, pum, pum, pum. El sujeto actúa y lo recibe el objeto directo. Y esa es la fórmula para crear la voz activa. Sujeto, verbo, objeto directo. 3 partes súper simple. Ahora, la voz pasiva, como vimos en los ejemplos, tiene 4 partes. La canción es cantada por el niño. Tiene 4 partes. Entonces, la primera parte, el sujeto pasivo. ¿Y qué es un sujeto pasivo? Pues, como podemos ver aquí, en nuestra frase anterior, la canción era nuestro objeto directo. Entonces, cuando tenemos la voz pasiva, nuestro objeto directo se convierte en un sujeto pasivo, que es algo que está como plan secundario en nuestra oración. Está como el objeto directo, recibe la acción, pero no la está haciendo. Entonces, primer parte de la voz pasiva, el sujeto pasivo, que sería nuestro objeto directo en la voz activa. Seguida por nuestro verbo o la acción, verbo-acción. Y como pueden ver aquí, nuestro verbo está compuesto de 2 partes. Tenemos aquí 2 verbos distintos. Entonces, les doy un minuto para que descifren qué tipos de verbos estamos usando aquí, ¿verdad? Entonces, tenemos es y cantada. A ver si sacaron la respuesta correcta, que es ser, es nuestro ser, y el participio pasado de nuestro verbo cantar, ¿verdad? Nuestro verbo original era cantar, y en la voz pasiva lo vamos a cambiar a ser más participio pasado. Es cantada. Entonces, la voz pasiva tiene el sujeto pasivo más el verbo ser más el participio pasado. Y el verbo ser puede estar en el presente, futuro, pasado, puede estar en todos esos tiempos, ¿verdad? Como vimos en los ejemplos. Sujeto pasivo, verbo, ser,
más participio pasado, seguido por la preposición, que es por en este caso, nuestra preposición. Entonces, sujeto pasivo, verbo, preposición, seguido por nuestro agente. Ahora, ¿qué es el agente? El agente es lo que está haciendo la acción, que en la voz activa era nuestro sujeto. Es el que está haciendo la acción. La acción es el agente de el sujeto pasivo. Entonces, nuestra fórmula para la voz pasiva es sujeto pasivo más ser, más verbo ser, más participio pasado, más preposición, más agente. Entonces, tiene 4 partes y si lo vemos con más detalle, tiene 5 partes. Sujeto pasivo, ser, más participio pasado, preposición y agente. Ahora, quiero que veamos el contraste entre las dos voces, voz pasiva y voz activa. Primero, tenemos esta frase. Virginia mantiene el control de la familia. Virginia mantiene el control de la familia. Ahora les doy un minuto para que intenten descifrar si esta frase es voz activa o voz pasiva antes de darles la segunda frase. Ok, ¿listos? Segunda frase. El control de la familia es mantenido por Virginia. Entonces, creo que se la sacaron bien. Como pueden ver, nuestro por y el verbo ser inmediatamente nos dicen que esta frase es en la voz pasiva, ¿correcto? Y esta es en la voz activa. Entonces tenemos la voz activa y la voz activa recordamos que estaba compuesta por el sujeto, que en la voz pasiva se convierte en nuestro agente. Muy bien. Y tenemos nuestro verbo, que en la voz pasiva es el verbo ser, y nuestro participio pasado. Muy bien. Seguida por el objeto directo. Objeto directo, que en nuestra voz pasiva es nuestro, ¿qué es en nuestra voz pasiva? Es nuestro sujeto pasivo. Muy bien. Entonces, como pueden ver aquí, el contraste entre las dos frases es que quieren decir exactamente lo mismo, solo estamos jugando con la fórmula. Esto es esto y esto es esto. Muy bien, súper simple. Y ahora que tienen el contraste de las dos frases, queda la pregunta. Queda nuestra pregunta de ¿cuál es mejor? ¿La voz pasiva o la voz activa? ¿Cuál deberíamos de usar? Y muy simple, ambas. Pueden usar la que ustedes quieran. Si la voz activa les es más fácil, usen la voz activa. Si la voz pasiva les es más fácil, voz pasiva. Lo único que hay que poner atención es que la voz activa es frases cortas y precisas, directo al punto. La voz pasiva son frases largas y a veces redundantes. Redundantes quiere decir que repetimos lo mismo. Por ejemplo, nuestro ejemplo número 2 dice, los juegos van a ser jugados. Los juegos van a ser jugados. Ya sabemos que los juegos se usan para jugar, ¿verdad? Entonces, es un poco redundante decir los juegos van a ser jugados. Podemos cambiarlo a voz activa para que la frase sea más directa y no redundante. ¿Correcto? Entonces, solo hay que mantener eso en mente cuando están escogiendo entre la voz activa o la voz pasiva. Y ahora, ya que han practicado un poco y conocen la diferencia entre la voz pasiva y la voz activa, les tengo una propuesta. Hoy
es que hagan una mini misión, van a ser parte de nuestra primer mini misión, que consiste en primero ver el primer episodio de La Casa de las Flores en Netflix y luego hacer nuestra mini misión que está en Padlet. Ahora, como pueden ver aquí, les voy a compartir mi pantalla. En Padlet yo ya he puesto nuestra mini misión. La misión consiste en ver el primer episodio de La Casa de las Flores en Netflix, donde conoceremos a varios personajes interesantes. El padre, la madre y los hijos, ¿verdad? Entonces, su misión es describir a cuatro personajes que van a ver en el primer episodio y van a crear 4 oraciones, ya sean en la voz pasiva o en la voz activa. Y el ejemplo que yo les dije, que yo les doy, es el que usé en nuestros ejemplos. En voz activa, Virginia mantiene el control de la imagen pública de la familia de la Mora. Y en voz pasiva, la imagen pública de la familia de la Mora es mantenida en control por Virginia. Entonces, esta es nuestra actividad de práctica de esta semana, que es nuestra primer mini misión. Entonces van a ver el primer episodio de La Casa de las Flores en Netflix y luego compartir aquí sus oraciones. Pueden compartirlo como un comentario o al igual hacer otro post, hacer otra notita aquí. Bueno, pues con eso en mente es todo. Espero que hayan entendido bien la diferencia entre voz pasiva y voz activa. Y hasta pronto. Eso es todo. Adiós.